Bueno chicos, nuevamente buenas tardes. En este momento pues procedemos a grabar la sesión para que pues sea revisada con su posterioridad. Y pues la idea de hoy básicamente es pegarle una revisada a de pronto algo que haya quedado pendiente con respecto al taller pues que estuvimos explicando en la asesoría pasada y si no pues avanzar un poco también en cómo involucrar, digamos, lo que están haciendo en su producto de Inter. Y pues obviamente recordarles que una vez, pues, pues yo creo ya una vez nosotros terminemos de, por favor, alguien por ahí, Laurentino, apague el micrófono. Esto, una vez, gracias, Laurentino, una vez pues hayamos terminado de abordar lo que es el producto, el segundo producto de auto, que ustedes ya saben es el taller, ¿cierto? Pero como producto en general es resolver ese taller, pero darle respuesta pues a la pregunta del eje del segundo momento, ¿no? Recuerden que eso es el producto de autoaprendizaje, el segundo producto. Pues programarnos para la segunda heteroevaluación, que pues también va a ser de manera por cuestionario para que pues vayamos repasando eso que pues va quedando evidenciado. Recuerden que les he compartido el enlace con la grabación de la asesoría que realizamos la vez pasada. Por si de pronto también hay inconvenientes, pues para visualizarla, por favor me informen y pues asimismo pues mostrarles a ustedes cómo es que deben visualizarla. Lo digo porque por ahí Hammer me manifestaba que no ha podido pues verla nuevamente. Entonces yo les recuerdo que es importante que como esa la hicimos a través de una herramienta diferente, pues aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo la publiqué en el foro, pero ustedes van a darle clic a ese enlace que publiqué en el foro y él les va a pedir que se logueen pues con su usuario y contraseña institucional, es decir, con su correo de Chavirá, con su contraseña de Chavirá, con esa misma clave y con ese usuario es que ustedes van a poder visualizarla. ¿Listo? Porque pues esa es una herramienta que también tenemos de manera institucional y que nos permite también que no tiene límite de tiempo, entonces pues también para utilizarla pues para las asesorías. Entonces, pues para que revisen eso ahí, porque pues ahí en la tutoría pasada hablamos bastante con respecto a diferentes aplicaciones del cálculo integral pues en la administración y en la economía. Entonces, pues de esa manera también comentarles que pues debido a la emergencia sanitaria que tenemos a nivel mundial y pues la universidad nos está pidiendo que digamos que algunos criterios que teníamos en el acuerdo pedagógico en cuanto a las estrategias pedagógicas se modifiquen y esto es importante hacerlo conocer a ustedes porque pues vamos a hacer una modificación en el acuerdo en el sentido de que las estrategias ahorita pues para poder llevar las clases con ustedes es a través de encuentros virtuales haciendo uso de programas como este. Entonces, pues simplemente ahí lo único que se va a agregar en el acuerdo es eso, listo, que los encuentros no van a ser presenciales, sino virtuales a través de herramientas como Zoom. Entonces yo les estaré haciendo esa modificación y pues compartiéndoles ese acuerdo a Jaime para que pues, nos lleve la firma, porque pues toca volver a firmarlo por esa modificación. Entonces simplemente pues darles a conocer eso también. Lo otro es preguntarles si efectivamente han podido visualizar esa grabación de la vez pasada porque es clave, ya que pues ahí se han explicado varias de los ejercicios que están en el taller y si no, pues para que los aclaremos ahora, lo que más podamos avanzar rápidamente para involucrar precisamente, pues ya hablar más como de lo que debe ir aplicado en el producto de interaprendizaje. Entonces, pues no sé si alguno quiere hacer un comentario, pues tiene la palabra, lo escucho. Profe, yo estuve revisando y usted todavía no ha podido revisar lo del TIF. Me pareció que no había nota suya todavía. Sí, está pendiente todavía lo del TIP. Yo creo que me estoy poniendo al día entre hoy y mañana de revisar ese primer producto de Intel, ¿vale?
Bueno, profe. ¿Alguna otra inquietud? Profe, Sí, buenas tardes. cuéntame, ¿La Yanni. hetero para cuándo la haríamos? La segunda hetero. Pues quería preguntarles y decirle a ustedes que por qué no la hacemos de una vez la otra del otro encuentro. No El sé próximo ustedes que encuentro, en el ¿cierto? próximo, pues lo digo porque pues estamos frescos de lo que estamos viendo, ¿sí? Y pues me parece ideal que lo hiciéramos en el otro encuentro. No sé ustedes qué opinan. Pues yo estoy de acuerdo, no sé qué opinan los compañeros. Y pues con eso salimos ya pues más rápido de esto de la hetero. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Hacemos el la ¿Y cómo hetero sería? entonces ¿Igual que el anterior? Sí, lo mismo. Sí, el próximo encuentro. Si no, hagámoslo de una vez. Está poblando este muchacho. Entonces pues le hacemos el próximo encuentro, ¿vale? Yo les estaré informando pues con anticipación el horario y todo para que ustedes pues realicen ese cuestionario. Y si no, pues déjelo y el del próximo encuentro lo entregamos y listo. Bueno, listo. Bueno, con respecto al taller, ¿ustedes han avanzado algo o tienen alguna inquietud? O si no, pues para, no sé, para escucharlos más a profundidad con respecto a cómo involucrar esto, porque yo estoy pensando ya en el segundo producto de Intel, ¿vale? Profe, Sí, pues yo intenté solucionar el punto B del ¿qué? Del problema 5. Tengo sí. duda porque para hallar X habría que dividir un número entero por el decimal. Para hallar X hay ¿Sí? que dividir un número. ¿Cómo le quedó X entonces? Me queda X es igual a 12 sobre 0,8. Entonces eso le quedaría X igual a 15. Pues de Sí. acuerdo al procedimiento que yo hago en la calculadora me arroja ese resultado, pero pues me causaba Ah, bueno, curiosidad. usted me está hablando del problema 5 donde está lo del superávit, ¿cierto? Exactamente, sí. Bueno, recuerden entonces que aquí lo primero que hay que hacer antes de proceder a integrar, Hallar X y hallar es hallar P. X y hallar P, correcto. Voy a Ajá. permitirme compartir pantalla un momento. Bien, ahí están visualizando la pantalla. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces ya me está preguntando que tiene un inconveniente para hallar X acá. Y pues como lo primero que hay que hacer para poder determinar el superávit del consumidor y el productor es encontrar los valores del punto de equilibrio o las coordenadas del punto de equilibrio. ¿Y estas coordenadas cuáles son? Pues hallar X y hallar P. Recuerden que P estamos haciendo referencia a que es el precio, ¿no? El precio en el que, digamos, se venden determinadas unidades para que alcance el punto de equilibrio. Y esta X son las unidades, ¿cierto?, que se deben vender a ese precio para precisamente alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, para poder hallar esa P y esa X, pues hay que hacer uso de algunos de los métodos para resolver ecuaciones de 2 por 2. En este caso, nos queda más fácil hacer uso del método de igualación para resolver este sistema. ¿Por qué? Pues porque P ya están despejadas, ¿no? Aquí mire que tenemos que la primera ecuación, la de demanda, está diciendo que P es igual a 17 menos 0.5x. Y la otra ecuación, la de oferta, me está diciendo que P es igual a 5 más 0.3x. Entonces, como tengo que despejar X también, ¿cierto? Pues me queda más fácil aquí tomar las ecuaciones. Entonces voy a tomarlas acá. Pero pensar en lo siguiente. Como P es igual a esto, ¿cierto? A esto. Pero también P es igual a 5 más 0,3x. Pues entonces yo puedo igualarlas así. Decir que 5 más 0,3x es igual a 17 menos 0.5x. Entonces, listo, ya me dice que está intentando hallar x y entonces aquí lo que hago es despejarla. ¿Cómo hacemos para despejar aquí? Aquí simplemente... Pasa las X a un lado y los enteros exacto, al otro. pasa las x a un lado y los números que no tienen x al otro. En este caso me queda fácil trasladar el menos 0,5x al otro lado y el 5 que está positivo pasarlo al otro. O sea que hacer algo así. Es decir, este menos 0,5, como está restando, a este lado va a venir a sumar. Entonces aquí me va a cambiar el signo.
Y este 5 que tengo por este lado, como está sumando, al otro lado Vas a restar. pasar a restar. Me va a quedar algo así. Perdón. 17 menos 5. Listo. Entonces aquí lo que tengo que hacer simplemente es operar esto, ¿cierto? Entonces, pues 0.3 más 0.5, esto me da 0,8. 0,8x. ¿Sí? Y Y el otro 17 le da menos 5, 12. pues me da 2. Listo. Entonces ahora, ya despejando x, aquí ya decimos que como 0.8 está multiplicando, pasa a dividir a este lado. Entonces tendríamos algo así, 0.8x. Entonces, claro, ahí me va a dar un número, pues, decimal en esa división, ¿no? 12 dividido 0.8. Ah, no, ahí me está dando un número entero, ya me está dando 15. ¿Listo? Ah, sí, el resultado le da un A número. 15. Ajá. ¿Listo? Entonces, miren. Sí, no, que tenía ahí ese resultado a 15, sí, profe. Sí, de todas maneras, si hubieran sido otros números y era decimal, el tratamiento era el mismo, ya. ¿Sí? Ok. Recordemos que esta X es para qué entonces, para reemplazarla en cualquiera de las otras dos ecuaciones para hallar P, ¿no? Para hallar P. Entonces me queda más fácil reemplazarla, pues no sé, aquí, esta. Vamos a decir en esta de acá. Y como ya tengo X, entonces donde está la X pongo el 15. ¿Sí? Voy a tomar la ecuación y simplemente sustituyo el valor de X por 15. Así. ¿Listo? Entonces, esto aquí va a ser igual. Aquí operamos todo eso, ahí podemos operar de una vez todo eso. Es decir, multiplicar 0.3 por 15, eso da 4.5. Y sumarle 5. ¿Sí es 5? Sí. Este pues sí me da un número decimal que es 9.5. 9,5 le da, profe. Listo. Entonces, ese es el valor de P. ¿Listo? Ya con esos valores es que procedemos a aplicar las respectivas fórmulas de superávit y pues ya en esas fórmulas ustedes ya se han dado cuenta que hay que pues integrar, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula del superávit del consumidor. Recuerden que es clave que a esta fórmula del superávit del consumidor deben asociarle, aquí aparecen otra vez los números que acabamos de hallar, el P, ¿cierto? Y la X. Entonces ya sabemos que P vale 9.5 y que X vale 15. Eso hay que tenerlo claro. Pero como es el superávit del consumidor, recuerden que aquí también tenemos que asociar una de las dos funciones que teníamos anterior. Si hablamos de consumidor, ¿qué función debemos asociarle? ¿La del productor o la de oferta o la de demanda? La de demanda. La de demanda, muy bien. Es decir que ya en lugar de poner f de x, es decir, esta es la fórmula del superávit. En lugar de ponerle este f de x, voy a ponerle la fórmula de demanda, que es esta. Es 17 menos 0,5. Entonces eso es lo que sustituyo acá. ¿Sí? Y aquí también sustituyo el valor de x, que ya lo hallamos, que dio 15. Y recuerden que este valor sí siempre va a ser 0, ¿no? Recuerden que ¿por qué es 0? Porque parte es desde el origen, ¿no? Por eso es que siempre vamos a poner 0 ahí. Y esta función ya la pusimos en la de demanda. Y aquí volvemos a poner los valores que ya habíamos hallado. 9.5. Y acá 15. ¿Sí? Y listo. Ojo con la X que tiene la función, ¿no? Ahí no le van a reemplazar. Ojo, ni tampoco con el símbolo del de X. Exacto. ¿Por qué? Porque esta parte es lo que se va a integrar únicamente es de aquí para acá. ¿Sí? Esto en este lado se deja de último. Pues usted lo multiplica, pero se va a operar a lo último. Con eso que saque ahí, el resultado al que llegue va a ser entonces el superávit del consumidor. ¿Qué significa el superávit del consumidor? ¿Qué es lo que significa el superávit del consumidor?
¿Quién me dice? Recuerden que algo muy importante es hacer los procedimientos, ¿sí? Las ganancias. Es el beneficio, muy bien, el beneficio que obtiene el consumidor, ¿no? Es decir, lo que se va a, ¿cuál beneficio? Pues lo que se va a ahorrar por comprar a ese precio, ¿listo? Entonces esos conceptos son como claves porque eso es lo importante de hacer todas estas operaciones. De nada sacamos hacer todas estas operaciones, volvernos unos duchos operando, si no sabemos para qué sirven, ¿listo? Entonces, todo esto que se habla aquí es para hablar del beneficio, en este caso, del consumidor, es decir, lo que se va a ahorrar el consumidor cuando compra según ese punto de equilibrio, según las coordenadas de ese punto de equilibrio. ¿Cuáles coordenadas del punto de equilibrio? Pues las que ya llamamos acá, mire, cuando compra a un precio, cuando compra 15 unidades y las compra a 9.5, ¿listo? Bien, y pues de la misma manera es el superávit del productor. Si este es el beneficio para el consumidor, entonces ahorita sí, ¿cuál va a ser el beneficio o las ganancias para el productor? Pues entonces ya eso se hace con la otra expresión, esta que tenemos acá, el del productor. Y como es el productor, entonces, ¿cuál es la función que debemos asociarle? Obviamente, la de oferta, ¿no? La de oferta. Pero aquí vuelven y aparecen los mismos valores que ya habíamos hallado inicialmente. Nosotros inicialmente habíamos hallado el valor de P y X, no hay que volver a involucrarlo, sino que miren, aquí ya aparece P y X a este lado, ¿no? Y lo que se va a restar es la integral. Mientras que en la otra se le restaba era el precio por las cantidades producidas, aquí se resta a ese precio se le resta la integral de la función de oferta. Y la función de oferta que tenemos según el ejercicio es entonces la que aparece marcada como S, ¿no? Es decir, esta. 5 más 0,3x. Esa es la función oferta que entonces nosotros vendríamos vendríamos a reemplazarla aquí. ¿Sí? Ahí. Y entonces, obviamente aquí volvemos a reemplazar los valores X, que es 15, precio, que es 9,5, y X otra vez, que es 15. Y pues habría que integrar esto, ¿no? Integramos eso, pero cuando lo integremos, recuerden que hay que aplicar la regla de Barrow para evaluar en los límites que aparecen aquí, ¿no? Recuerden que esta integral ya es más fácil de hacer, simplemente integramos como sabemos, pero al finalizar evaluamos todo en donde está la X reemplazándola por 15, ¿cierto? Y le restamos la misma función, pero reemplazándola pues con 0, ¿sí? Y esa operación que de ahí es lo que le restamos a este producto. Y ahí voy a obtener que el superávit del productor. Y aquí sí queda mejor decir que esa va a ser la ganancia que va a tener el productor cuando fija ese precio o todo lo que ha ganado cuando ha llegado a fijar ese precio con estas unidades que venda. Entonces, pues a grandes rasgos, pues así es que se soluciona este problema. Pero les decía, es similar al que explicamos en la asesoría pasada, ¿sí? Solamente pues ya cuestión de cambiar datos, que los valores lo único que nos cambia, el resto es la misma cosa, y pues así son todos los problemas que tienen que ver con superávit. Lo único que debo tener en cuenta que son las dos expresiones, la del superávit del consumidor, la del productor, y obviamente hallar el valor de P y de X. Sí, eso es lo único que debo tener en cuenta. El resto ya lo pueden conocer. No sé si hay alguna otra inquietud ahí al respecto que quieran hacerme. Aprovechenme. Es importante, obviamente yo les decía, tengan a la mano pues en este caso no la requerimos tanto, ¿no? Pero pues tengan a la mano siempre sus tablas de derivadas, así como su tablita de integrales, ¿sí? Para que recuerden cómo es que, por ejemplo, se integra una potencia, cómo es la integral de un número, cómo es la integral de una letra, ¿sí? Para que vayan, pues, aplicando esas reglas aquí en el desarrollo de la integral.
tenía a la mano que decía, profe, las Las tablas de las- las derivadas y de las integrales, ¿cierto? exacto. Uno dice las tablas de las derivadas porque uno las necesita cuando va a aplicar el método de sustitución o el método de por partes. Ahí es donde uno tiene que volver a derivar. Entonces, por eso es importante tener la tabla de derivadas a mano. Y pues las tablas de integrales, de las reglas de integrales que hemos visto, que son pues obviamente la integral de una potencia, ¿sí? De una función potencia, o cuando veíamos que cómo era que integraba una constante, ¿sí? Ese tipo de reglas hay que tenerlas a la mano, así como la integral pues del logaritmo natural, ¿sí? O de 1 sobre x, ¿sí? Ese tipo de integrales que están en tablas se llaman integrales inmediatas y son integrales que solamente uno mira la tabla y ya con esa uno se basa y puede desarrollar. Esas son cosas como recomendaciones que deben ustedes tener en cuenta. Que no sé qué otro tipo de inquietud revisar. Lo único es que revisen ustedes esa grabación que yo les compartí. Si no la pueden visualizar, entonces yo les voy a decir acá, voy a abrir aquí el foro que ustedes, yo se las compartí en el foro del segundo momento. Entonces aquí está. Perdón, esto es lo que yo les decía. Este es el enlace. Lo que pasa es que como se hizo haciendo uso de otra herramienta para conferencias que se llama Teams, esa es una herramienta propia de Microsoft, pues para la cual todos los estudiantes y administrativos tenemos de manera vinculada a nuestras cuentas institucionales y que no requiere pagar porque ya está licenciado. Y entonces estamos haciendo uso de esa herramienta precisamente para aprovecharla. Entonces, ¿qué pasa con esta? Que esto puede verse únicamente en la cuenta institucional, ¿sí? Es decir, usuarios externos no la van a poder ver. Ahora, como ustedes tienen correo institucional, pueden visualizarla. Entonces, simplemente le van a dar clic al enlace que compartí ahí, a ese que están viendo que dice Web Microsoft Stream, y él les va a desplegar esto que están visualizando, que él les empieza a cargar. Yo como ya tengo abierto mi correo institucional, pues por eso es que me abre de una vez, ¿listo? Pero si no lo tuviera abierto, es decir, voy a cerrarlo pues para que ustedes vean qué es lo que sale, para que Hammer no me vuelva a perder. Voy a Se cerrarlo. mantiene perdido. Entonces vean, voy a volverla a abrir. Ah, pues verdad que todavía sigue teniendo abierta la plataforma. Entonces miren, cuando yo le doy clic en el enlace, si ustedes no tienen abierto su correo institucional, les sale así. Aquí yo escojo la cuenta que tenga, pues obviamente la de la Amazonía, que es esta, yo.aquidla, para mi caso. Ingreso pues con esta cuenta. Eso es lo que yo me refería a Hammer cuando decía que me lo enviaba. Y él me va a abrir entonces. Me toca esperar ahí un ratico porque a veces no abre de una vez. O lo actualizamos. Si no, pues vuelvo y le doy clic en el enlace. Y miren, si ve que al volverle a clic en el enlace ya ahorita sí me abre el contenido. Entonces, si no les abre el primer enlace después de que se han logueado, vuelvan a abrir, vuelvan a darle clic, que él les va a abrir ahí sí. Y este es el video que yo les sugiero a aquellos que no pudieron participar ese día o que necesitan repasar para ver qué fue lo que vimos, porque ahí solucionamos creo que como 3 ejercicios, 3 de los problemas, o al menos avanzamos en 3 de los problemas para que ustedes tengan idea y pues repasen eso y pues obviamente lo tengan en cuenta porque pues así mismo puede salir
en la hetero algún ejercicio. Entonces, esto es para que lo revisen, ¿sí? Y pues también no solamente se trata de resolver el ejercicio, sino que también ustedes identifiquen cómo es que se está viendo reflejada la aplicación del cálculo integral en problemas que tienen que ver con los negocios, con la economía. ¿Listo? Miren que ahí estamos hablando de 3 problemas que pues seleccioné bien particulares, como son curva de aprendizaje, como son incremento en las utilidades y como es lo que acabamos de hablar hace un rato, que fue el superávit del consumidor y el productor. Esos 3 problemas son elementales porque son una aplicación directa a su carrera, a lo que están estudiando, ¿sí? Entonces, esos ejercicios fueron seleccionados precisamente para que ustedes se dieran cuenta de que ahí está inmerso el cálculo integral y pues que efectivamente es una herramienta que ustedes van a poder utilizar como administradores financieros. Y al identificar eso, pues obviamente van a tener elementos ustedes para responder la pregunta del segundo subeje que está incluida dentro de este producto a entregar, ¿sí? Es decir, dentro de este segundo producto a entregar, ¿sí? Y eso sirve obviamente como insumo para que sigan alimentando, una vez ya tengan ustedes observaciones de mi parte con respecto al tip, el primer tip, pues ya con ese producto, con lo que han hecho, con la respuesta que le han dado al segundo subeje y pues con lo que quisiera abordar ahora en unos minutos, cómo alimentar más y puedan entregar un segundo trabajo, ya el trabajo integrado final ya lo alimenten mejor y en la sustentación, cuando ya sea el momento, pues ustedes ya me hablen más precisamente de cómo es que se está viendo involucrada la aplicación del cálculo integral pues en la administración financiera. Entonces, no sé si quisieran abordar algo particular con respecto al taller, lo hacemos de una vez o si no pasamos pues a las dudas e inquietudes con respecto al producto de Inter o segundo Inter, que ya yo estoy pensando ya en el segundo Inter, ¿listo? No sé los demás compañeros, no todos al mismo tiempo porque no les entiendo. Alguien que quiera tomar la palabra, yo ya hablé, no la he escuchado, nomás allá a mí la que escuchó. No, profe, por el momento no hay más dudas. Si gusta seguir con el tema. Profe, yo insisto en que planteemos un problema de la realidad. Hay que plantear un problema de la realidad. Sí. Bueno, por ahí comentemos, entonces empecemos a pasar al siguiente punto que traía para ustedes. Yo sé que ustedes, algunos han estado trabajando en alguna empresa que han seleccionado, no sé, por ahí Yami me estuvo hablando de algo de las motos, ¿de dónde es que me decía Yami? Sí, profe. ¿De qué marca? Honda Maquinagro. De Honda Honda. Maquinagro, eso, de Honda. Ellos son Honda. Ajá. Listo. Yo sé que en ese tipo de empresas es fácil que, o no, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Pero Sí. a lo más fácil que ustedes pueden involucrar el cálculo integral para este tipo de empresas y obviamente que tienen que ver con ventas y eso, es con respecto a lo que habla de oferta y de demanda, ¿sí? Y creo, no sé si me equivoque, ustedes ya han estado viendo función, oferta y demanda en una de las otras unidades temáticas. ¿Estoy equivocado señor. o sí? Sí, profe, en análisis de producción y consumo. Pero ustedes ya tienen entonces identificadas las funciones de oferta y demanda, ¿o no? Como tal, las funciones no. No, profe, las funciones no. Aunque Sí. la Lo hemos hecho profe, gráficamente, más no matemáticamente, profe. Las funciones no las hemos podido obtener matemáticamente, solo a ojímetro a través del Excel. El punto de equilibrio. Pero, o sea que ustedes esos datos los han metido en Excel, pero no han, y han generado la gráfica. La gráfica, sí, profe. señor. Más Es no que, la por función. ejemplo, perdón, es que, por ejemplo, yo tengo de una referencia de moto, era lo que yo le decía a su merced la vez pasada. Yo tengo la cantidad de oferta y la cantidad de demanda de determinados meses y el valor valor mensual de esa referencia de moto. Entonces, no sé si con esos 3 valores individuales por mes
durante 8 meses, podamos establecer o podamos pasarlo a plantear pues un problema, por decirlo así. Por eso le decía que quisiera llevarlo a la realidad, o sea. Claro que sí podemos, Yami. Y de hecho, si ya ustedes tienen los datos y han trabajado en Excel, ya ustedes han visualizado la gráfica, en la misma gráfica nosotros podemos, digamos que, darle alguna función a Excel para que nos muestre la función o por lo menos una aproximación de la función para ahí sí nosotros proceder a aplicar lo que es el cálculo integral. Si hablamos, por ejemplo, de oferta y demanda, ¿eso qué quiere decir? Tendríamos que hacer algo similar a este problema, mire, al del superávit, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que en este problema del superávit, ¿qué tenemos que tener? Las dos funciones, oferta, demanda y oferta. Ya con esas dos funciones, ustedes pueden calcularle cuál fue el beneficio para la empresa. Es decir, no necesariamente los dos beneficios, el de pronto del consumidor, no, solamente el de la empresa, ¿sí? ¿Y cómo calculan el beneficio de la empresa? O sea, haciendo uso del superávit del productor, es decir, de la otra expresión, ¿sí? Es decir, de esta que está aquí. Profe, el inconveniente es la función no nos da exacta, ¿sí me entiende? Porque la tendencia siempre pues, es lineal y las curvas de nosotros, tengo entendido, pues no dan así lineales, ¿sí? No, O sea, dan... razonable. Entonces la función que nos arroja Excel, pues hay veces sale como muy, muy lejos de la curva trazada, la graficada. Ya. ¿Y ustedes han Sí, profe, intentado porque metiendo la información en GeoGebra? Sí, profe, pero la verdad yo ¿Tampoco? no he podido, no señor, no es que ni la gráfica. Bueno, La yo he voy a podido. mostrarles aquí rápidamente haciendo uso de GeoGebra y después me gustaría, no sé, que me compartieran algunos de los datos de ustedes para yo pues mirar qué ajustes podría darles y decirles, no, miren, mejor hagan la gráfica de esta manera o hagan la de esta. Pero ojo, necesitamos en la gráfica únicamente para efectos de sacar las funciones. ¿Listo? Porque si no, Sí. nos tocaría digamos, porque como no tenemos, los datos no son lineales, obviamente, permítame un segundito que está pasando el carro de los datos. Porque es que si no, como no tenemos todos los datos y las tendencias no son siempre las mismas, por lo tanto, obviamente, como dice Laurentino, pues no va a ser siempre lineal, sino que los datos que tenemos hay alguna curva. Entonces, obviamente, lo que vamos a hacer es una aproximación, ¿listo? Por eso, si nosotros tenemos datos en Excel, lo que podemos hacer es un diagrama de dispersión, ¿sí? Un diagrama de dispersión donde le demos una aproximación, ya sea, si es muy curvo los datos, una aproximación potencial, o si no, si ya son más lineales, pues una aproximación lineal, pero ya les voy a mostrar cómo se hace eso, ¿listo? Y de la misma manera, pues si los metemos en GeoGebra. Bueno, que GeoGebra es como un poquito más largo de meterlo, pero pues también tiene la solución. Profe, respecto a eso, es ideal, sería ideal que la profe Alessandra tuviese el mismo concepto, ¿no? Porque ella en una ocasión nos mencionó que iba a hablar con... Aló. Se le fue la señal, Laurentino. ¿Aló? Sí, otra vez, Laurentino, que se le cayó un momento. Gracias, profe. Que lo ideal sería que ponernos de acuerdo con la profe Alessandra, porque ella dijo que iba a comentar con ustedes esa situación para ver cómo lo hacíamos o cómo lo hallábamos. Entonces, que ella tenga claro que lo que hacemos es una aproximación, Sí. más no va a ser exacto. Sí, claro. Pues déjame yo entonces ya sabiendo que ella está interesada en hablar conmigo para ver qué ajustes podemos hacerle y pues que obviamente ustedes tengan una mejor presentación en el día de la sustentación del TIF. Déjame entonces yo hablo con ella porque yo me imagino que ustedes ya le han pasado los productos de ustedes con los datos y yo entonces Sí, le voy profe. a indicar a ella qué debe irle haciendo para que ustedes y hablemos todos en el mismo idioma, ¿listo? Si usted gusta, le puedo compartir los datos que nosotros tenemos, profe. Sí, me gustaría, porfa, al menos un grupo, usted si ¿Por los dónde, tiene, profe? envíenmelos al correo, ¿sí? Envíenmelos al Ok. correo
y yo los estudio y con eso yo después yo me contacto entonces el lunes con la profe y le comento cómo es la situación. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bien. Yo voy a mostrarles en este momento algo rápido que es en Excel y en el uso de GeoGebra de cómo hacer la aproximación, ¿listo? Pero creo que lo que voy a mostrarles no es es muy ideal, por decirlo así, porque no son datos pues reales que puedan presentarse. De hecho, hay que tener en cuenta también lo siguiente, muchachos. Sí hay una función que sí va a ser lineal. ¿Cuál creen ustedes que sí hay una función que va a ser lineal? O que su tendencia sí es lineal de manera obligatoria. De todas las funciones que ya conocemos en economía. ¿Cuál es? La demanda. La que es en forma X, demanda y oferta, la que es X. Bueno, demanda y oferta, lo que pasa es que no hay que confundir con que la tendencia sea descendiente y la otra ascendiente, ¿no? Ojo, una cosa pues es la forma en que vaya creciendo y la otra que vaya decreciendo, ¿no? Eso necesariamente no lo hace obligatoriamente lineal. Yo me refiero a ya saliéndonos un poco de la función oferta y demanda. Si yo me voy a otras funciones más elementales como lo son la de ingreso, por ejemplo, la de utilidad o la de costo, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué les decía que una de esas funciones es lineal obligatoriamente? La de ingreso. ¿Por qué esa es lineal? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué la de función ingreso es lineal? ¿Por qué creen ustedes que la tendencia es lineal? ¿Por qué es ascendente, profe? Es ascendente porque, ¿cómo está definida? El ingreso. ¿Qué es el ingreso? Es una entrada de dinero, profe, Una entrada de dinero, pero ese dinero entró porque ¿qué? ¿Porque usted qué hizo para entrar a dinero? porque se hizo una venta. Porque se hizo Un una negocio. venta, muy bien, porque se hizo una venta. Entonces, por eso el ingreso se define como el precio, ¿cierto? Por las unidades vendidas. El precio unitario por la cantidad de unidades vendidas. Si usted vende una chocolatina a 250 pesos la unidad y si vendió 10, ¿sí? Entonces solamente multiplicar 250 por 10. Y así sucesivamente. Entonces ahí la tendencia como va a ser lineal, ¿sí? Va a ser lineal. Entonces esa obligatoriamente va a ser lineal. ¿Ven? Ahora lo que pasa es que esa función es elemental porque la necesitamos, por ejemplo, si necesitamos hallar la utilidad, ¿sí? La utilidad sí va a poder tener algunas variaciones, así como pues los costos también pueden tener algunas variaciones, ¿sí? Entonces yo voy a mostrarles acá, a ver qué dice el archivo. Disculpe, profe, ¿la de costo es igual a qué, perdón? No, que Ya. recuerden las siguientes definiciones. Utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Menos los costos. Y los ingresos es igual al precio unitario por las unidades vendidas. ¿Sí? Ajá. Y los costos, ojo, que los costos, llamémoslo entonces costos totales, son iguales a los costos fijos más los costos variables. ¿Sí? Incluso hay algunos textos que manejan otro tipo de costos, pero no tan costos, sino que se llaman gastos. ¿Sí? Y dicen que los costos totales son iguales a los costos fijos más costos variables más gastos. ¿Sí? Pero todo eso son costos. ¿Sí? Esos costos totales no sale de despejarla de la utilidad. Sí, claro, claro. ¿También? Sí. Pues permítame un segundo, yo voy a ver qué es lo que dice. Vamos a poner esto. Esto lo vamos a mostrar como para que ustedes visualicen cómo es mirar aproximaciones de funciones cuando tengamos datos en Excel. ¿Listo? Entonces, yo aquí he obtenido unos valores para unos productos, 3 tipos de productos. Ahí me están visualizando claramente el Excel que estoy mostrando. No, profe, está todavía el taller. Entonces, permítanme un segundo.
Profe, nosotros le enviamos por el WhatsApp, no sé si de pronto se pudiera ver o que usted nos explicara un poquito como tomando ejemplo eso, porque nosotros también esa gráfica de Excel, eso nos da más raro que, mejor dicho, eso ahí pues tratamos de sacarla, pero igual no sé cómo vaya a ser para sacar eso. Listo. Porfa, envíenme, todos envíenme los datos que tengan en Excel o que hayan hecho con respecto a funciones de demanda y oferta. Yo los estudio, que yo voy a hablar con la profe al respecto, ¿vale? Y yo después les digo, mire muchachos, así se hace la función para cada uno. Ah, bueno, gracias, profe. Permítanme, yo voy a compartir nuevamente pantalla. Me indican por ahí si pueden ver el Excel. ¿Sí están Sí, viendo un profe. archivo Excel? Listo. Entonces, Profe, disculpe, sí. esos datos son demandas y ofertas totales, ¿no? O sea, no mes a mes, sino total. Lo que pasa es que recuerden que es mejor para efectos de poder graficar, ¿sí? Ustedes saben que una función se genera de varias maneras. Una es la forma algebraica, que es la que necesitamos en este momento. Otra es la forma gráfica, que ya ustedes incluso la han podido hacer. Y otra es la forma tabular. Todas las tres formas representan la misma función. Lo que pasa es que desde la tabla me va a quedar mucho más fácil poder generar la gráfica. Y la gráfica se genera con coordenadas de puntos, ¿sí? Y esas coordenadas de puntos son las que hacen referencia, bien sea a un mes, al segundo mes, al tercer mes, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a mostrarles aquí un ejemplo en el que he puesto ahí valores para el ingreso y valores para la utilidad. Sino que en este caso ambos me están dando lineales. ¿Listo? Pero esto sirve para que vayan teniendo una idea de qué es lo que quiero que ustedes vayan organizando mientras yo hablo con la profe, para que generen sus funciones y ahí sí la gráfica y poder intentar derivar o integrar y hacer las comprobaciones. Entonces observen lo siguiente. Incluso aquí estoy hablando solo de funciones más elementales que son ingreso y utilidad. No estoy todavía formando la función de demanda ni la función de oferta, ¿listo? Pero bien, entonces es para lo siguiente. Aquí simplemente he tomado, voy a resaltar los datos con los que les voy a hablar. He tomado entonces esto. Las unidades que se han vendido en un mes, no importa cuál mes sea, simplemente yo las llamé mes 1. Y en ese mes 1 se vendieron 5 unidades de un tipo de motosierra que vale 760.000 la unidad. Esos 760.000 pesos es el precio a que lo vende, ¿sí? Y si es el precio a que lo venden, hay un precio de compra, es decir, ellos lo compran, digamos, a 570.000 pesos, ¿listo? O sea que 570.000 lo compran, pero lo venden a 760, ¿listo? Entonces, en el primer mes se vendieron 5 unidades de esa motosierra. Por lo tanto, ahí ya puedo calcular los ingresos, ¿no? Que es de acuerdo a lo que les decía, la definición formal de ingreso, que es simplemente el precio unitario por las unidades que se vendan, ¿sí? Entonces aquí tenemos, como son 5 por 760, pues 3.800.000, ¿sí? 3.800.000. Lo mismo pues para el segundo mes, en el segundo mes ya vendieron 6, entonces pues 4.560 y pues así, hasta el sexto mes, pero en el sexto mes ya no se vendieron la misma cantidad, sino que se vendió 3 nomás, sí, pues da esto. Profe, Que sí, cuéntame. pero ahí solamente tiene en cuenta el precio de compra. Sí, aquí estoy teniendo el precio en el que ellos lo venden, ¿sí? Para los ingresos. ¿Ellos lo venden? Ajá. Ellos lo venden a 760.000 la unidad, ¿sí? Y eso me va a los ingresos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué me está quedando? Porque recuerden que, miren, la diferencia es esta, ¿no? 760 lo compraron, o sea, el almacén, digámoslo así, lo compró a 760, perdón, lo compró a 570, ¿sí? Pero lo vende a 760. Por ¿sí? eso, pero ese precio de compra es lo mismo que podemos llamar costo.
Es el mismo costo, ¿no? Ah, sí, claro, estos son costos. Pero entonces ahí tendría solamente el costo fijo, ahí no tendría Exacto, costos variables. ahí no estoy involucrando costos variables ahí. Solamente estoy hablando de costos fijos, correcto. Exactamente, eso era lo que quería. Bien, entonces a lo que hago referencia es que, pues estoy hablando, entonces de todas maneras estoy hablando de ingresos, ¿sí? Lo vendió a 760 y estos son los ingresos por cada mes, ¿listo? Si hablara entonces de una utilidad que no es la utilidad total porque no estoy involucrando los otros costos, como dice Yanni, pues simplemente estoy sacando una diferencia. Esto lo hice como para efectos de que me comprendieran una forma, pues, de cómo darnos cuenta cuál es la utilidad. En este caso, sabemos que es porque hay 950.000 pesos. Esta es, digamos, la utilidad sin tener en cuenta, ojo, sin tener en cuenta costos variables. ¿Sí? Esta es lo que le queda de ganancia al almacén, o sea, 950.000 pesos, por haber vendido ¿cuántas motosierras? 5. 5. ¿Por qué 950.000? Porque pues, obviamente hay una diferencia en el precio de venta al precio en que la compraron. ¿Sí me hago entender? Listo, entonces aquí simplemente saqué pues esas utilidades que vuelvo y repito, no son las utilidades totales porque no estoy involucrando costos variables. ¿Listo? Porque obviamente hay unos costos ahí de transportación, ¿cierto? Hay otros costos ahí que de pronto obviamente van a incidir, que de pronto algún impuesto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso se le va a restar a esa ganancia que estaba quedando, ¿no? Esa diferencia. Y pues puede verse obviamente reducido de esto. O es relativo, ya puede estar Claro, incluido. claro, también. Entonces, a lo que me refiero es que ustedes vayan dándose cuenta cómo es que lo vamos a aplicar. ¿Listo? Porque lo que necesito ver es así, una tabla donde ustedes tengan unidades y donde ustedes vean, tengan lo que corresponde en este caso a ingresos o las mismas unidades, obviamente, y lo que corresponde a las utilidades. Y así con la de los costos también. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo hacemos para graficar pues esto en Excel? Voy a graficar estos datos, las unidades y los ingresos. Y después graficaremos las unidades con la utilidad. Ojo, aquí yo le decía una vez a Laurentino que para poder hacer una gráfica que nos quede bien hecha, nosotros tenemos que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿cierto? Recordemos que la variable independiente va a graficarse en el eje de las X y la variable dependiente va a graficarse en el eje de las Y. Listo, hasta ahí bien. Pero el problema no es ese, el problema es ustedes cómo hacen para saber cuál es independiente y cuál es la dependiente. ¿Sí? Que ahí es donde se causa pues confusión. Ustedes aquí tienen que pensar es así. Obviamente, ¿quién depende de quién? ¿Será que estos ingresos, será que las unidades que tengo aquí dependen de los ingresos? No. No, ¿cierto? Los ingresos obviamente van a depender de cuántas unidades vendan, ¿sí? Por lo tanto, por eso es que puedo decir... Las cantidades siempre son independientes. Eso, las cantidades son independientes. Por lo tanto, estos ingresos van a depender de esta cantidad, ¿cierto? Entonces, por eso es que los ingresos van a ser Y, van a ubicarse en el eje de las Y. Lo mismo pasa con las utilidades. O sea que siempre lo independiente va a ser en una empresa de ventas, obviamente las cantidades. ¿Sí? Pero así es que tienen ustedes que pensar. Si ustedes no ubican adecuadamente los valores en el plano cartesiano, porque esto tiene que ir a un plano cartesiano, ¿sí? Pues obviamente la gráfica no va a ser la correcta y pues obviamente la función tampoco y pues ahí ya se tiraron todo, ¿sí? Entonces, cuando tengo ya identificado eso, vamos a hacer la gráfica. Una manera fácil de hacerla en Excel es simplemente iluminando los datos que tengo así, ¿sí? Voy a insertar, pero voy a insertar este que dice en gráficos, voy a insertar este que dice gráfico de dispersión. Y escojo este que tiene unos punticos. Y mire, él me arroja esta gráfica. Esta gráfica que ustedes están viendo, ojo, ustedes deben verificar que efectivamente los ingresos estén ¿en dónde? ¿En qué eje? En el Y, ¿cierto?
Mire, y efectivamente aquí tenemos pues, la moneda, ¿no? Los ingresos. Y entonces lo otro, lo que está acá en el eje de las X son las unidades, ¿sí? Las cantidades. Entonces, listo. Pues obviamente ya les decía, como el ingreso es precio por cantidades, por unidades, ¿cierto? Esa tendencia va a ser siempre que lineal, ¿sí? Ahora, ¿cómo miro la función? Porque hasta ahí listo la gráfica, pero yo quiero ver la fórmula, o sea, la función que ustedes necesitan. Entonces, simplemente con el gráfico seleccionado, voy acá a la parte superior que dice diseño rápido, doy clic, y en este diseño, que es el diseño 9, le doy clic, y miren lo que vemos acá. La gráfica me generó la fórmula que necesito, donde Y es igual a ¿quién? A 760.000 por X. Este no me interesa por ahora, solamente la fórmula. Como es lineal, por eso es que aparece, ¿cuál era el precio unitario? 760.000, ¿cierto? Por X, que es cualquier cantidad, entonces por eso es que me formula pues la función de esa manera. Se voy a agrandar un poquito. ¿Sí? Y efectivamente entonces me estoy dando cuenta que esa es la función ingreso. ¿Sí? Ahora, de la misma manera puedo hacer para este ejercicio la función de utilidad. Simplemente cojo los valores que corresponden a las cantidades y a las utilidades que tuve y también me va a generar una gráfica así. Para este caso, pues también va a generarme la lineal. ¿Sí? Y esta, incluso cuando ustedes vean en la gráfica que aparece la fórmula y aparece este r al cuadrado igual a 1, ¿qué significa este r al cuadrado igual a 1? Significa, si este número r al cuadrado es igual a 1, significa que la información que estoy graficando es confiable con un 100%. Es decir, o sea, está bien hecha la gráfica. A veces, cuando hacemos este tipo de aproximación, es decir, esta ya no es una aproximación, esta es la exactitud de la función. Pero cuando hacemos otro tipo de aproximaciones, la función puede que me dé no la exacta, ¿sí? Y va a ser una aproximación ahí sí. Y entonces este r al cuadrado puede tomarme, por ejemplo, un 0.89, ¿sí? O un 0.92, o 0. Cualquier número, ¿sí? Si me da ese, ustedes saben que y como eso es un porcentaje, ¿sí? Es un índice de confiabilidad. Si ese porcentaje se acerca a 100, entre más se acerque a 100, o entre más se acerque a 1, pues va a ser mejor me va a hacer mejor la precisión de la gráfica, ¿sí? En este caso dio 1, o sea que la precisión es exacta, ¿sí? Pero, vuelvo y digo, si el número que ustedes hacen en una gráfica así les aparece como, por ejemplo, 0,9 o 0,923, porque puede salirle así. Ustedes ven ahí que no es 1, pero está muy aproximada a 1. Entonces, mientras más cercano a 1 o al 100% sea, pues mejor es la precisión de la gráfica. ¿Esto por qué los digo? Porque puede que con los datos que ustedes tengan generemos una aproximación, ¿cierto? Entonces puede que la gráfica no me vaya a dar 1 así como acá. Pero si nos da un porcentaje de 80 para arriba, démonos por bien servidos porque vamos a hacer una buena aproximación. ¿Listo? Bien, esto con respecto a cómo graficar en Excel y mirar la formulita. ¿Sí? No sé si de pronto alguno ya de pronto conocía la manera o si no, pues ahí ya comprendieron. O si hay alguna inquietud hasta ahí, que me la hagan. O estamos claros. Pues hasta el momento bien, profe. Lo que pasa es que cuando ya uno entra a realizar el ejercicio es cuando le salen las dudas. Recuerden, después de que ustedes tengan unidades, ya tienen las unidades, ¿cierto? Vendidas. Sí, profe. Me dice que ¿cuántos meses? ¿6? Por 8 meses. Tiene las unidades por Profe, 8 meses. Profe, disculpe, cuéntame, lo que sí. pasa es que, perdóname, lo que pasa es que, bueno, es porque esta línea le está dando, pues, perdón la Exacto, redundancia, sí. lineal, pero es que hay unas líneas que son muy raras, pero exageradamente raras, porque yo le hacía potencial, logarítmica, exponencial, y digamos que la lineal siempre me aparecía como esto de y, x, y después en otro video me aparecía cómo resolver para que me diera.
Pero aquí sí, el ejercicio sí ahí se parece bien, pero cuando es diferente como las que nosotros tenemos, porque por ejemplo tenemos una gráfica que, mejor dicho, se encuentra como 4 o 5 veces el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Por eso, lo que ustedes deben tener en cuenta es que, ojo, si voy a hablar aquí no estoy hablando de punto de equilibrio, ¿sí? Pero el punto de equilibrio es uno solo y es donde se encuentran las dos gráficas. ¿Cuáles dos gráficas? La de demanda y la Las oferta. dos líneas, ¿sí? Sí, las dos líneas, ahí no importa la gráfica como sea, lo que importa es que si una es curva y la otra es lineal, el punto donde se encontraban las dos, ese es el punto de equilibrio, ¿sí? Y ya con ese punto de equilibrio, trazo una horizontal de ese punto al eje Y, y de ahí para arriba es el beneficio del consumidor. Y de ese punto hacia abajo es el beneficio del productor, ¿sí? Entonces, ahí no importa la línea, la gráfica como sea. Lo que importa es dónde se encuentren las dos líneas o las dos gráficas, la de demanda y la de oferta. ¿Listo? En este momento estoy graficando solamente el ingreso, que yo les dije al inicio, el ingreso es lineal obligatorio, ¿sí? Lo que sí va a tener variaciones, obviamente, son esas otras como la de demanda y la oferta, pero hablar de oferta y demanda no es lo mismo que hablar de ingreso, de utilidad o costos, ¿listo? Pilas ahí. Disculpe, profe, ¿de Sí. cuánto fue el porcentaje que su merced dijo que era aproximación de la Pues función? que puede de 80%, de 0,8 para arriba. Es bueno ya la información que nos da. En la mía me da 0.71, profe. Un De acuerdo. 71%. Pues a lo que voy es a lo siguiente, Laurentino. No quiere decir que esté mal porque como sabemos, no se están trabajando todos los datos y hay factores que inciden en el comportamiento de la gráfica, ¿sí? Hablar de un 71% no es malo, ¿sí? Porque vuelvo y les pongo, digamos, la siguiente consideración. Ustedes saben que un porcentaje entre más cercano a 100 sea, pues mejor, ¿no? Es como si ustedes en el ICFES. Ustedes saben que, o en una calificación, ustedes saben que sacar 60% en el ICFES es sacar 3. ¿Sí? Es como sacar 3, porque el 60% de 5, ¿cuánto es? 3. ¿Sí? Ahora, y de ahí para arriba, entre mejor sea el porcentaje, mejor. ¿Cierto? Entre mayor sea el porcentaje, pues mucho mejor la aproximación, mucho mejor el resultado. En este caso, si tengo un porcentaje, digamos, del 60% de aproximación, quiere decir que es aceptable la aproximación que usted está haciendo. Pero si es del 70, pues mucho mejor que el 60, ¿no? Y ahora, sí. ¿Cómo? ¿De qué es que depende, profe, ese porcentaje? Eso depende de los datos que estemos graficando, porque esos datos a veces inciden de acuerdo a factores como... Mucha variación. Exacto, a las variaciones en el mes, de pronto en esas ventas o en ese producto que está ofertando, etcétera, etcétera. Que de pronto, incluso si ustedes fueran a mirar las ventas ahora de los almacenes, obviamente ya no tienen el mismo promedio. ¿Por qué? Sí, claro. Porque ¿cuál es el factor que está incidiendo ahora? La emergencia sanitaria que hay a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ahí ya la gráfica, obviamente, que quiera de ingresos va a ser diferente, ¿sí? Va a tener una caída, o si voy a hablar de la demanda, pues va a ser diferente, lo mismo la oferta, ¿sí? Entonces, por eso es que la aproximación ustedes ahí lo que pasa es que cuando ustedes no les dé así como uno quisiera que le diera el 100%, ustedes ahí ya van a poder hacer una observación y van a decir, bueno, esta gráfica no me está dando tan precisa, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que los datos en este momento no tienen la misma tendencia porque hay factores como la emergencia sanitaria que hay a nivel mundial, que está afectando la economía del país, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí se debe explicar el análisis. Exacto, porque ustedes muestran el comportamiento. Los determinantes. Exactamente, esos son determinantes de la oferta y la demanda. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, ustedes hacen la gráfica, pero tienen que saber por qué les está dando así. ¿Sí? Y ahí es donde usted pone su análisis correspondiente. Si no estuviéramos en este momento, obviamente los promedios van a ser distintos. El ingreso es diferente, todo es diferente, va a ser más positivo. ¿Sí? Bien, inclusive dentro de esos determinantes también uno puede darse cuenta que ya hay empresas que se están innovando, ¿no? No sé si han visto por ahí las noticias, por ejemplo, de unos empresarios por allá en Cali, que eran los que hacían
algo de paneles, ¿cómo es? De parasoles, ¿sí? Caracol salió hace unos días que ellos eran los que hacían todo lo de parasoles eléctricos y tales por allá en Cali. Y pues ahora, en tiempos de esta pandemia, se vio afectada las ventas porque ya obviamente eso no va a funcionar, además de que la nómina de los empleados habrá que reducirla o habrá que recortar y pues ellos no quieren hacer eso. Ellos quieren mantener a sus empleados. Entonces, ¿cómo se empezaron a innovar ellos? Y ya empezaron, digámoslo así, a volver a levantar su oferta, porque ¿qué hicieron ahora? Utilizaron su tecnología, que era de parasoles, para empezar a hacer, ¿cómo es que le llaman ahora? Unos hospitales, como hospitales portátiles, por decirlo así, ¿sí? Con esa tecnología ya están haciendo hospitales portátiles y pues claro, eso ahorita lo están vendiendo a todos los hospitales y a los demás, y al exterior del país también, que están implementando esa tecnología para hacer los prototipos y ya tienen aseguradas ventas y ya no tuvieron que salir de sus empleados, sino que desde eso se innovaron y se fueron para arriba otra vez y cambiaron de parasoles a hospitales portátiles. O sea, se innovaron porque aprovecharon lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y hay otros que también se están innovando. Antes no utilizaban las tecnologías para los domicilios, ¿sí? Ahora están haciendo domicilios, y esa es otra forma de innovarse dentro de lo que está pasando. Mira, ahorita yo miraba que por aquí nunca pasaba alguien un vendedor ambulante que estuviera en una moto brindando es que parques, ajedrez y juegos de mesa. Por acá nunca pasaba y ahorita sí uno lo ve pasando. O sea, esa persona que desde una venta informal de pronto la hacía en algún sitio en específico, ahora le toca moverse y pues claro, hay gente que nosotros que ya estamos pensando que no tenemos un juego de mesa para entretenernos y hay gente que le compra porque necesita entretenerse en estos tiempos y puede que incremente sus ventas el señor. Bueno, esos son tipos ahí de cosas que hacen cambiar la economía y de una u otra manera se van reinventando. Entonces, bien, esto que mostré aquí, volviendo ya a la gráfica, es un ejemplo pues de cómo identificarlo, pero cuando usted, ojo, vuelvo y repito, aquí no estoy graficando oferta y demanda, sino solamente una de las funciones elementales como son el ingreso, ¿listo? Lo que pasa es que ahorita el problema con ustedes, o que están presentando ustedes, es que necesitamos esta expresión, ¿sí? Por eso es importante o es bien fundamental que ustedes me envíen los datos que tengan con respecto a si es de oferta, demanda, envíenmelos, porque recuerden que yo voy a hablar pues con la profe, voy a revisar primero la información y después yo le comento a la profe y le hago ver a ella también, para que entonces generemos unas gráficas adecuadas y esas gráficas, ojo, esa gráfica que vamos a hacer, lo que ustedes van a realizar, no soluciona el problema que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí? ¿Por qué razón? Hasta ahí solamente estoy viendo es oferta y demanda o ingresos y utilidades, pero yo necesito ver es que ustedes apliquen el cálculo integral, ¿sí? Si Para usted, identificar qué, profe, las funciones, ¿cierto? Hallar las funciones. eso, lo que pasa es que ustedes identifican las funciones, pero hasta ahí no han hecho cálculo integral, ¿sí? Por ejemplo, ahí identificamos la función ingreso, pero ahí yo no he hecho cálculo integral, ¿sí? ¿En dónde empieza a hacer cálculo integral? Si me voy a la oferta y demanda, es porque para aplicar cálculo integral en oferta y demanda, es porque yo escojo una de las dos funciones o las dos funciones, oferta y demanda, integro y hallo superávit de consumidor o superávit de consumidor, de productor. ¿Listo? Ojo, en oferta y demanda solamente veo cálculo integral cuando calculo el superávit, ya sea el productor o el del consumidor. Ahí veo cálculo integral. ¿En dónde veo cálculo integral? Aquí cuando hablo del ingreso. Aquí no veo cálculo integral. Aquí estoy viendo una función que es igual a y igual a 760.000 por x. ¿Dónde veo cálculo integral aquí? Ya tendría que plantearme. Hasta ahí todavía tendría que plantearme lo siguiente. Si tengo la función ingreso, yo debo apoyarme de otra función, bien sea la utilidad, por ejemplo. ¿Sí?
Y listo, hasta ahí tampoco tengo cálculo integral, simplemente estoy sacando la otra función que va a ser la utilidad. ¿Dónde lo La veo? oferta. No, todavía no, ya no. Cuando yo, ¿cómo, Laurentino? Derivando de esa función y... Eso, ojo. Si ya yo me preguntara, ojo, por cuánto, digamos, si yo me preguntara o calculara cuánto es, digamos, el marginal. costo marginal, digámoslo así, el costo marginal, cuando se han vendido 8 unidades. Miren que ni siquiera esas unidades están aquí. ¿Sí ven? Y es más, estoy hablando de costo marginal. Y recuerden que es costo marginal. Costo marginal, ojo, tampoco es cálculo integral. Costo marginal es la derivada de ¿quién? De la función costo. De la función costo. Y aquí no tengo la función costo. ¿Sí ven? Tampoco tengo la función costo ahí. Entonces, ¿cómo la hallo? Si calculo el costo marginal y lo tengo ya calculado, y si integro eso, voy a obtener la función costo. ¿Sí? Recuerden que el cálculo diferencial que vimos en el semestre pasado era para mirar cuáles son las variaciones entre, digamos, esos costos o esos ingresos, esa utilidad con respecto a una determinada cantidad, ¿cierto? Son variaciones, por eso hablamos de costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal, ¿sí? Pero el cálculo integral, ¿qué hace? Toma esas derivadas, las integra y obtiene las funciones originales, ¿sí? Es decir, que si yo calculo el costo marginal, listo, lo tengo, lo calculo, lo puedo hacer. Para yo mirar la función de costo marginal, entonces tendría que integrar ese costo marginal y ahí sí tendré la función costo que es. ¿Listo? Y ahí sí ya estoy aplicando el cálculo integral. Miren que incluso me parece más complejo desde mi punto de vista, aplicarle el cálculo integral a las funciones que están viendo, por ejemplo, la de ingreso, utilidad, ¿sí? Porque es más largo, no por lo difícil, sino por lo largo, ¿sí? Mientras que es más fácil aplicarle cálculo integral a la función de demanda y oferta, ¿sí? Sino que el problema radica, volvemos al mismo punto, a que no sabemos identificar la función con los datos que ya tenemos. Entonces, pues si tenemos datos como estos, ¿sí? Una forma de hacerlo, pues así como ya lo vimos que es fácil. Otra forma es haciendo uso de algunas otras calculadoras. Otra forma, no sé si ya han intentado de manera manual ya hacer ese tipo de gráficas, ¿sí? Miren, yo voy a mostrarles, acá tengo otra forma, que es esta. Esta gráfica voy a agrandarla. Miren esta gráfica que tengo aquí. Aquí no he trazado ninguna línea porque obviamente esto no es lineal. ¿Sí? Y aquí tengo graficado la función costo para unas unidades que se han vendido. ¿Sí? Pero miren, obviamente no quiere decir que yo haya vendido menos 100 unidades, ¿no? Ni menos 150, ni menos 300, ni menos 220, ni menos 268. Esto no es cierto porque uno no vende eso. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Obviamente de aquí para allá. ¿Sí? Si yo no vendo nada, tengo unos costos. Que en este caso serán los costos. Unos costos ahí fijos. Unos costos fijos, ¿cierto? Si yo no vendo nada y tengo empleados, tengo que pagar la nómina. ¿Sí? Y tengo que pagar el arrendo. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo para decir que si no vendo nada, sí tengo costos. ¿Sí? Ahora, cuando vendí 288, mire los costos. 44.361,344. ¿Sí? Bien. Y claro, de aquí para arriba, esto en la gráfica lo podemos ver en esta sección. En esta gráfica, lo que mostraba yo desde el 0 para arriba,
Eso es esto, miren. Los puntos que van desde aquí, en el cuadrante positivo de la gráfica del plano cartesiano que están viendo ahí. Desde aquí hasta acá, miren. Eso es lo que sí es verdad. ¿Sí? Eso sí es verdad. Pero de aquí para abajo, lo que está en el cuadrante negativo del plano, eso es lo que no es cierto, porque uno no vende menos 100, menos 150. Eso no es cierto en la realidad. ¿Sí? Pero desde el punto de vista abstracto, esto sí es verdad. ¿Sí? Porque si yo ampliara esta gráfica a partir de estos datos que tengo aquí, así va a ser el comportamiento de los puntos. Y estos puntos que estoy viendo aquí, esta tendencia que estoy viendo aquí, ojo, miren que no es ni parabólica. Si fuera parábola, sería, esta cola no iría por acá, ¿no? Sino que sería como una U, ¿sí? Una parábola, entonces la función sería cuadrática, ¿sí? Pero como no es así, no tiene esa tendencia, sino que aquí sube, pero por acá está bajando también, ¿sí? Esta función no es lineal, obviamente, tampoco es exponencial, ¿sí? Porque si fuera exponencial no tendría por qué tener esta tendencia hacia abajo, ¿sí? Ni logarítmica, porque la exponencial y la logarítmica son la exponencial es así, como este pedazo hacia arriba. La logaritmo es de esa misma forma, pero al contrario, ¿sí? Pero esta tendencia acá hace que ese tipo de gráfica que tenga ahí sea una función cúbica, ¿sí? ¿Cuál es la función cúbica? Es decir, que sea de la forma x a la 3, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos eso sin yo haber metido matemáticas aquí a la cosa? Simplemente porque recuerdo que los diferentes tipos de funciones cómo se grafican, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes pueden ir aproximando. Si ustedes tienen unos puntos así, yo les voy a mostrar aquí rápidamente una función cúbica, cómo es la gráfica, vean, voy a hacerla rapidito. Entonces, una tarea mientras ustedes me envían los datos es vayan revisando las gráficas de los diferentes tipos de funciones. Entonces, escribir GeoGebra. Dame un segundo, voy a compartir en este momento nuevamente pantalla. Bueno, ahí he abierto GeoGebra, ¿la pueden visualizar en sus pantallas? Sí, Listo. profe. Entonces vamos a comenzar una gráfica. Yo les decía que la función cuadrática, pues ustedes ya la conocen, una función elemental es así. Función lineal, Iván, les traza una línea recta, ¿no? Pero cuando es cuadrática va a tomar esta forma. Pero la forma que nosotros tenemos ahí en los datos que puse es así. Es de esta manera. No es la misma, pero es de esta manera. ¿Sí? Sí se asemeja o no se asemeja a esto. Otra vez, mira para acá. Obviamente aquí esta gráfica pues no es así tan exacta porque primero el zoom no está igualmente como me lo arroja Excel, ¿no? Pero si yo empezara a acercar y acercar y acercar, acercar, miren, ¿se parece o no se parece a la que teníamos ahorita en Excel? Sí, es similar. Es similar, no es la misma, ¿no? Pero es similar. Ahora, eso ya me dice a mí que este comportamiento de estos datos, de estos costos que estoy mostrando que me hizo, de estos costos que tengo acá, ¿sí? Tienen un comportamiento en forma de potencia, pero cuando el exponente sea a la 3, o sea, una función cúbica, ¿sí? Lo que pasa es que ya ahí tengo que entrar pues a mirar puntos de corte de la función, ¿cierto? Los puntos de corte de la función, ¿cuáles son? Pues cuando la gráfica toca con el eje X, ¿cierto? Que si en dónde toca con el eje Y, etcétera, etcétera. ¿Para qué?
para ir formando la función cúbica que corresponde. Y eso nos lleva a un trabajo más largo, ¿sí? Que es lo que no quiero que se me vayan a complicar tanto. Con que por lo menos aproximemos los datos, ¿sí? Ya con eso ya nos podemos dar por servidos y decir de que efectivamente esa función tiene un comportamiento de forma cúbica, ¿sí? Ahora, también es importante aclarar que esa función no toma en la realidad, ojo, no toma lo del cuadrante negativo, ¿no? Sino lo del cuadrante positivo, es decir, únicamente esta forma, ¿sí? Y podríamos decir que este pedazo que está aquí, ¿cierto? Ese pedazo puede ser también una fracción de una parábola, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, voy a graficar aquí otra función para que ustedes vean qué pasa si la función es cuadrática y la sobreponemos. Miren, pero no le puse otra letra. Ella elimina la otra, profe. Sí, toca ponerle otra letra para que no la elimine. Ya. Pues miren. Como teníamos la gráfica, que yo la puse así, uno dice, uy, no es una parábola, ¿sí? Pero miren la parábola, es la naranja, ¿saben? ¿Tienen la diferencia? Alguien por ahí dejó activado el micrófono, no se entiende. Entonces, por eso es que uno va a decir, no puedo dar la seguridad de que esto sea una parábola, porque mira, al graficar la parábola más básica, miren que es muy diferente, no es nada aproximada, ¿sí? Entonces, por eso es que a uno le toca, para poder hacer la gráfica, proceder a estudiar ese tipo de función en específico. La tarea de ustedes es revisar cómo es más o menos la forma de la gráfica y ustedes buscar función cúbica, recuerden que la función cúbica, pues son todas esas como x a la 3, pero también x a la 9 también es un tipo de función cúbica, ¿listo? Una función impar. Entonces van a tener como el mismo tipo de gráfica, ¿sí? Ahora, las funciones cuadráticas son también no solamente x a la 2, el x a la 4 también va a tener una forma de función de parábola, ¿sí? Entonces, para que vayan buscando es así, función cúbica, función cuadrática, función racional, función... O sea, ahí tienen ustedes que mirar todas las funciones que hay y mirar más o menos qué gráfica es la que se asemeja al comportamiento de los datos que ustedes tienen. Y una vez con eso, ahí sí empezar, cuando ya la encontremos más o menos cuál es la que parece, como hicimos ahí, pues ya ahí sí avanzar en cuáles son los puntos de corte que tengo que encontrar para ir armando la forma. Pero eso no quisiera profundizarlo tanto porque eso lo vamos a dejar es como al software para que ustedes no me pierdan tiempo ahí, porque el interés no es ese, sino aplicar el cálculo integral. Y eso que estamos viendo ahí es perogeometría. ¿Listo? Por ahora lo que quiero es que vayan revisando esas formas, ¿no? Para que tengan una idea más o menos qué tipo de función sería y me vayan enviando los datos que cada uno de los grupos tiene para yo mirar qué comportamiento tiene también y corroborar con ustedes y pues además hablar con la profe Alexandra, ¿cierto? Al respecto. Entonces, no sé, ¿alguna inquietud? Recuerden, vamos a recuerden revisar el enlace que está en el foro donde explicamos con mayor detalle los problemas, ¿sí? Del taller, para que se preparen, estudien, porque vamos a hacer la segunda hetero el próximo encuentro, ¿listo? El próximo encuentro yo les aviso que va a quedar publicado, va a ser un cuestionario, ¿listo? O si de pronto hay alguna novedad, yo les estaré avisando con anticipación. Profe, El ese próximo encuentro cuestionario, es el 2 de mayo, ¿no? 2 de mayo, Sí, sí. 2 de mayo, correcto. En 15, 20 Pues días. para que ustedes se programen y sepan que se va a hacer en una hetero, ¿listo? Sí. Profe, ese cuestionario sería similar al que nos puso anteriormente, es decir, plantea los problemas para que nosotros los resolvamos, ¿cierto? Exacto, correcto. Okay. No sé, chicos,
otra inquietud por ahí. Yo de todas maneras la grabación de esta reunión la estoy compartiendo también por el mismo foro y la envío por los correos, ¿vale? Gracias, profe. Pues ya me están diciendo que 10 minutos antes termine. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, chicos, buenas tardes. Espero le vaya bien en los demás encuentros de unidades temáticas y estamos hablando. Cualquier cosa me comentan, ¿vale? Me llaman. O me escriben al Gracias, correo. Bueno, que estén bien.